Tenemos 5 exposiciones. Vamos a darles a cada uno una hora, porque sus trayectorias como investigadores lo merecen, y aparte para que no queden dudas y después nos explayemos en los comentarios y las dudas. Alrededor de unos 20 minutos, porque se acerca la hora de la comida. Originalmente en el programa estaba como moderador Leonel Pérez, por causas de fuerza mayor, aparezco yo, León Pérez. Así es. La primera exposición va a estar a cargo de Gerardo Ábalos, cuyo tema es el colapso del Estado mexicano. Gracias. Había preparé un texto para ser leído en media hora, pero pues ahora se complicó un poco, entonces me voy a saltar algunas partes sin menoscabo de la lógica y del planteamiento que voy a hacer. Se llama efectivamente el colapso del Estado mexicano, y empiezo con un epígrafe que dice: el Estado no es un objeto concreto, es un objeto abstracto. Tampoco. La lógica y la gramática establecidas solo clasifican los fenómenos en dos categorías: o son concretos o son abstractos. Con ello, el mundo de los fenómenos parece ser agotados. Sin embargo, hay cosas que no son solo concretas ni solo abstractas, son las cosas sociales. Una sola cosa, un solo fenómeno es el Estado, una relación entre grupos de seres humanos. Ese es un pensamiento de Ludwig Kumplowitz, un sociólogo pues prácticamente soslayado u olvidado, que aporta lo que consideramos nosotros es la idea sociológica del Estado, y esto justamente lo dice en su libro Die Soziologische Staatsidee, que no está traducido lamentablemente al español. Preliminar. El juicio sobre la disolución o colapso del Estado mexicano parece exagerado o descabellado, toda vez que el país no se encuentra en un estado de insurrección similar a Egipto o Libia, ni tampoco padece una situación de represión generalizada como en el caso de Siria. Por lo demás, tampoco se ha instaurado un estado de excepción decretado por alguna junta militar que a través de un golpe de Estado clásico instala una dictadura. La reproducción social continúa su curso sin grandes interrupciones, pese a los insoslayables problemas de pobreza, desigualdad, precariedad, migración y violencia. Si esto es así, ¿por qué empeñarse en mostrar que el Estado mexicano se está disolviendo? El filósofo esloveno Slavoj Žižek hablaba de una revolución blanca, soft revolution, para referirse a la gran estela de cambios profundos que trajo consigo la implantación del modelo neoliberal. Se trató de una revolución blanda no por sus contenidos, que fueron profundos y duraderos, sino por sus formas suaves de imponerse a través de un andamiaje discursivo, retórico, que exaltó la libertad frente al autoritarismo, las pequeñas historias de lo individual frente a los grandes o metarrelatos, el aquí y ahora frente a la metafísica, ya rebasada y decimonónica. Exaltó también la convivencia multicultural frente a la homogeneización absolutizante y totalizadora de lo nacional. Exaltó también la lucha por el reconocimiento frente al asalto al cielo utópico de la revolución. Poco a poco, pero de modo persistente, se fue operando así el desmantelamiento del estado de seguridad fordista
y su lugar fue ocupado por un universo valorativo empresarial con el relato de la libertad individual como soporte. Estado de competencia le han llamado Joachim Hirsch y Elmar Al-Fatah a este nuevo modo de organización socioestatal. De manera análoga, a partir de 1989, se ha producido en México una revolución blanda, cuyo contenido ha sido un desmontaje paulatino del Estado en cuanto tal. Me apresuro a advertir que este juicio depende del concepto de Estado y que no es inimaginable una sociedad sin Estado, pues el principio de organización política puede estar dado desde fuera por otro Estado superior, más grande y más importante. Este ha sido el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, que no puede aplicarse mecánicamente al caso mexicano, porque aquí, en nuestro país, el espacio económico nacional sigue siendo vital para los grandes empresarios locales, quienes no obstante tener sus raíces en el exterior, sucumbirían frente a una competencia real con los capitales de Estados Unidos, Japón y Europa. Estos empresarios sí quieren asociarse para la explotación sobre todo de los recursos naturales, pero se resisten a la competencia real y por eso, en una especie de conducta esquizoide, preservan el interés en mantener gobiernos nacionales y también en promover las ficciones de la nación y la patria. Basta constatarlo poniendo atención en las campañas permanentes de las dos cadenas de televisión, exaltando las tradiciones que son nuestras, exaltando también a la Virgen de Guadalupe y a la selección mexicana de fútbol en un nacionalismo patriotero avanzado. Pues bien, una revolución blanda, sigilosa, subterránea, pertinaz, ha modificado ese magma relacional del que está hecho el Estado y se ha manifestado en la ineficacia de las instituciones políticas. Primer elemento, esta es una relectura o una reinterpretación teórica de un clásico de la concepción de Estado, que es Thomas Hobbes. Y digo, cuando en 1651 el filósofo inglés Thomas Hobbes expuso su fundamentación del Estado, anclándolo en un hipotético pacto universal de todos con todos, ponía a sí mismo la primera piedra de una concepción llamada a perdurar por varios siglos. Pese a que una y otra vez ha sido extendido el certificado de defunción del Leviatán, también una y otra vez ha renacido con singular brillo el recurso al pacto y el proceso a un tiempo pasional y racional que aquel monstruo marino de la mitología hebrea metaforiza. La especificidad del pacto de Hobbes es que es de unión y de sujeción, es doble y simultáneo. Se trata de un pacto de cada hombre con todos los demás que estipula lo siguiente: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros hagas lo mismo. Como el principio de algo forma parte de él, o como el creador también está en lo creado, o como el homo faber se aliena, no en la forma del extrañamiento, pero es una alienación en su objeto de su fabricación, de igual modo los hombres, enlazados unos con otros por medio de estos pactos múltiples, ascienden a su condición de ciudadanos en tanto relacionados moralmente y quedan puestos así dentro del Estado. En efecto, si el Estado se fundamenta en un pacto, el Estado mismo queda conceptuado como una red de relaciones entre seres humanos. El pacto de Hobbes es un pacto de todos con todos y así queda representado en el cuerpo del Leviatán, cuyo vínculo acompañó la primera edición del libro. Si nos detenemos a considerar este aspecto, a menudo soslayado, nos podemos percatar de que ya desde Hobbes, el Estado no solo es concebido como una instancia monolítica instalada por encima de la asociación que le da origen, sino como un proceso de vínculos sociales. Para Hobbes, por cierto, no hay sociedad civil que no sea simultáneamente sociedad política, pero pertenece también al proceso estatal el fenómeno de la alienación cosificante o extrañamiento, que significa la conversión de esa asociación política de individuos en un aparato institucional colocado por fuera y por encima de los ciudadanos simples. Por ello,
No basta conseguir que el Estado no está arriba, sino en los intersticios de los vínculos sociales, y que por lo tanto, en cierto modo, se identifica con la sociedad, sino que también hace falta dar cuenta de las razones por las que se produce la representación del conjunto ciudadano en la forma de una serie de instituciones con poder monopólico a cuyo mando se encuentran los hombres de Estado. Así, el Estado posee dos momentos constitutivos sustanciales que son: uno, la relación de compromiso primariamente moral y luego jurídica de todos con todos. Sí, los pactos mutuos realizados entre sí son pactos esencialmente morales que, ya en el estado jurídico, constituyen la base de la obligación moral de obedecer al derecho. Y dos, el desdoblamiento alienante por el cual la relación moral de todos con todos se manifiesta concretamente en la instauración de una persona abstracta que concreta y condensa el derecho de gobernar a los demás. Pertenece a la idea de Leviatán ambos aspectos, y no solamente aquel del poder concentrado. Bien analizado, todo esto quiere decir que dentro del concepto de Estado está la idea de compromiso moral, lección que aprendieron correctamente los filósofos de la sociología Ferdinand Tönnies y Ludwig Bumplowitz, y que impregnó sin duda la noción de Estado de Emil Durkheim. Así, en el concepto de Estado están presentes las ideas de relación social y la de proceso relacional, pero también la no menos importante de proceso de extrañamiento, porque aliena el autogobierno de cada uno a una instancia monopólica concentradora superior y abstracta. No es casual, sino sintomático, que el fenómeno del Estado se ha identificado con tan solo una de sus partes, aquella más susceptible de ser captada por los sentidos. Tal ceguera, sin embargo, es parte del propio fenómeno estatal. De igual manera, pertenece al fenómeno del Estado que la representación adquiera un poder propio que en ciertas circunstancias puede resultar aplastante o totalitario. 2. Hobbes es una estación de un itinerario más largo y más complejo, que bien podríamos llamar la fenomenología de la forma política moderna. Puede decirse que Kant, Hegel, Marx y Freud son otras tantas estaciones que desarrollan momentos esenciales de la comprensión, es decir, la realización conceptual de la forma política moderna, pero lo hacen con una lógica similar. Todos estos autores hacen esto con una lógica similar, la de la excepción constitutiva. En una serie de elementos particulares debe constituirse un universal que no es sino un particular elevado al rango de lo absoluto. Para ejemplificarlo con un caso conocido, es la lógica que usa Marx para derivar de la mercancía al dinero y del dinero al capital. Es igualmente la lógica que usa Hegel para preservar la figura del monarca junto con el Estado constitucional del derecho. Y es igualmente la lógica que usa Freud para derivar el significado psíquico del líder o del caudillo. Me salto toda una disquisición sobre la dialéctica entre universal, particular y singular, que yo creo que fortalece esta idea de que estos distintos pensadores, importantísimos en la modernidad, en realidad pueden ser interpretados como fases de un solo discurso acerca de cómo es que funciona la forma política moderna. Y la sustancia es que lo político no está separado de lo moral, sino que lo moral forma parte de la base de lo político. Entonces un quiebre moral es la base, un quiebre moral es la condición de posibilidad del desvanecimiento de un Estado en su sentido fuerte o amplio. Y esto es lo que me voy a saltar, me gustaría explicarlo más a fondo quizá en otra ocasión, y voy al Estado mexicano para no extenderme en el tiempo. Y dice, si bien es cierto que históricamente el acontecer político mexicano ha correspondido a condiciones impuestas por la cadena de hegemonías mundiales, España desde 1500
Inglaterra en los siglos XVII y XVIII, Estados Unidos a partir del siglo XIX. La reestructuración general del capital, iniciada en la mitad de la década de los años 70 del siglo XX, ha determinado que los grandes problemas nacionales de México deban ser comprendidos hoy más que nunca desde un horizonte mundial. En este sentido, las pequeñas historias propias del espíritu posmoderno pueden ser valiosas desde un punto de vista literario y hasta ilustrativas desde las certidumbres meramente sensibles, pero su aporte ha sido a la comprensión de la naturaleza de la política en nuestros días y de las transformaciones del Estado ha sido más bien modesto. ¿Qué acontece en México actualmente? Dicho en breve y de modo esquemático, es posible sostener que el modelo político priista entró en crisis porque sus bases corporativas, centralistas y clientelares entorpecían la nueva dinámica del capital. Se abrió la alternancia, primero en algunas gubernaturas estatales y luego en la presidencia de la República. Cuando hablamos de un modelo priista, nos referimos a un modo determinado de organizar la vida pública con ciertas peculiaridades que lo hacían único. El control político clientelar, el uso patrimonialista de los recursos públicos, que incluía una buena dosis de corrupción, y el monolitismo ideológico se mezclaban con una defensa difusa de los derechos sociales, siempre mediatizados, y de la soberanía nacional. Todo ello se apoyaba y legitimaba en un discurso nacionalista que con frecuencia era reputado por una práctica de sometimiento en cuestiones estratégicas a los intereses de los Estados Unidos. Con todo, este modelo fue funcional para garantizar el control social necesario para que la forma valor pudiera extenderse y profundizarse. En el marco de la alternancia, empero, los responsables de administrar la cosa pública, que provenían de partidos diferentes del PRI, destacadamente el PAN, pues hay que decir que la oposición cardenista fue marginada, lo que ya pone en entredicho que se hubiera tratado en verdad de un proceso de reforma auténtica o de verdadera democratización, se enfrentaron al dilema de gobernar republicanamente y alterar así los equilibrios dados en el antiguo régimen, o también, o de otra parte, hacerlo en el modo priista, convertirse, transfigurarse en priista, funcionales. Sobra decir que prevaleció lo segundo, lo cual ya estaba inscrito en el código genético de la alianza partidista PRI-PAN, que expresaba y daba cauce a la reorganizada oligarquía mexicana. Así, el nuevo régimen no es tan nuevo, pero ha manifestado una clara tendencia hacia la autocracia, tanto en el mando, en su forma de Estado, como en el gobierno, forma de régimen. Afirmamos entonces que en el México de hoy el mando es oligárquico y el tipo de régimen político, en su dimensión vertical de relación gobernantes y gobernados, es a todas luces mediático. Se trata de una tiranía sui generis, que es la de los locutores de televisión y de radio como cara pública de la oligarquía dominante. Por supuesto, estos locutores son empleados de las grandes empresas que monopolizan el uso del espacio radioeléctrico y de los medios impresos, pero su tarea ha sido fundamental en la operacionalización del mando oligárquico. Resta agregar, empero, que este tipo de mando tiene una base social importante. No es posible hablar del colapso del Estado si no se pone en el foco de atención las formas y los modos en que ha cambiado el entramado social más básico. En este nivel es importante señalar que ya más de la mitad de la población es menor de los 35 años y que entonces ya no experimentó los años florecientes del Estado fordista bajo su forma priista y vivió su niñez y primera juventud en una época de recomposición aguda y profunda del proceso del modelo económico. La industria cultural, por otra parte, ha modelado espiritualmente a esta joven población, haciendo patente el fracaso del proyecto ilustrado de educación pública que caracterizó al proceso de construcción y desarrollo del Estado nacional. La disputa por la memoria la ha ido ganando la visión oligárquica porque tiene los medios a su alcance para llegar vía televisión abierta a todos los hogares del país. Enrique Krauss ha coordinado este esfuerzo de renovar la narrativa de la historia mexicana desde la conquista hasta nuestros días, mientras que la SEP ha cerrado la pinza sustrayendo contenidos de filosofía y de humanidades en los diversos grados de estudio. La Encuesta Nacional de Lectura muestra, por otra parte, que el procedimiento ilustrado de formación de la conciencia no es el dominante, sino que lo son
a todos aquellos que proceden de las imágenes. En suma, sintomáticamente, la juventud está abandonada. No es casual que el 80% de los sicarios sean menores de 28 años, según datos oficiales. Por otra parte, la corrupción, que formó parte estructural del antiguo régimen, acompañó los procesos de privatización y hoy en día impide la construcción de un auténtico Estado de Derecho. La corrupción del Poder Judicial, documentada en diversas fuentes, es catastrófica para un Estado, representa prácticamente su anulación. Esta corrupción ha facilitado la operación mafiosa del crimen organizado, que es uno de los factores que más han contribuido al colapso del Estado. Además, uno de los rasgos típicos de la politicidad mexicana es que las clases subalternas nunca se organizaron de manera autónoma respecto del momento gubernativo del Estado. En la transición del viejo al nuevo régimen centrado en lo electoral, su fuerza como trabajadores se vio nubilada y difuminada por el plato de lentejas de lo electoral. Hoy en día carecen de ideología, de fuerza organizativa y de autonomía para plantear una verdadera resistencia al capital o por lo menos a la concentración oligárquica de la riqueza. En consonancia con esto, la tradición socialista prácticamente ha desaparecido del horizonte nacional. Las esperanzas que despertó el zapatismo en 1994 parece que se han desvanecido en el aire. No ha dejado de haber oposiciones y resistencias, es cierto, pero no hay una organización sólida que pertenezca a los propios ciudadanos. El movimiento de renovación nacional no lo es, porque está subordinado a la lógica electoral y a la figura caudillista de López Obrador. En fin, lo que puede afirmarse de la situación mexicana actual es que el Estado, como condición jurídica de los sujetos, como moralidad unitaria que cohesiona, como lógica gubernativa que gobierna para todos, orientado a la preservación de la propia asociación estatal y como organización de la vida comunitaria, signada por un ideal de justicia, se encuentra en un vertiginoso proceso de disolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo.